Le recordamos que vamos avanzando y también esperamos que usted vaya utilizando algún tipo de planilla que esté próxima, ojalá en el mismo computador o en otro, para que vaya comparando lo que estamos realizando con su práctica. Ahí, si ustedes se dan cuenta, tenemos un libro de factura bodega. ¿Eh? Entonces vamos a ver cómo podemos enfrentar el caso, por ejemplo, de enviar un documento, ¿ya? Y queremos que este documento sea seguro, es decir, si mandamos un documento, este documento, ¿no es cierto?, digamos, va hacia un profesor o hacia un cliente o proveedor, en fin, y no queremos que haya una eliminación de datos, ¿no es cierto?, del documento. Por ejemplo, si tenemos ahí la tabla de inventario bodega, entonces vamos a colocar un código, por ejemplo, 101, y aparece, ¿no es cierto?, justamente aparece el valor. Si colocamos el monto, cantidad, entonces nos dice que son 5000. Perfecto. Entonces anotamos otro código, nos aparece otro producto, una cierta cantidad, dos, por ejemplo, unidades de producto. ¿Ya? Ahí. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene esta tabla? ¿Ya? Por ejemplo, si hay una persona nueva, ¿no es cierto?, que esté utilizando la planilla, ¿cierto? Entonces, fíjense que apenas se escriba algo, ¿no es cierto?, distinto, inmediatamente se borra la función, ¿cierto? Entonces, básicamente está, digamos, el peligro de que efectivamente cualquier modificación, escritura inadecuada, ¿no es cierto?, en la celda, puede originar pérdida de la información. ¿Mm? Entonces, por ello es importante el tema de utilizar la seguridad en, ¿no es cierto?, en Excel, para lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Bloqueamos, ¿no es cierto?, lo que es el tema, ¿no es cierto?, de la hoja de Excel. Y la otra seguridad y es, ¿no es cierto?, es o abriendo, digamos, el documento, ¿ya? Entonces, se le pide, ¿no es cierto?, justamente una contraseña. Vamos a ver las dos situaciones, ¿no es cierto?, en este capítulo. Si por ejemplo en formato hacemos clic en proteger hoja, inmediatamente, ¿no es cierto?, no se puede editar ninguna hoja, ¿cierto? No se puede agregar, por ejemplo, un nuevo código, etcétera. Bien, partimos, ¿no es cierto?, de que toda celda está bloqueada. Entonces ahí, ¿no es cierto?, podemos, si usted se da cuenta, en formato, colocamos, ahí nos fijamos en bloquear celda. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que todo el documento estaría bloqueado. Vamos a indicar, ¿no es cierto?, en ese caso, cuál es o las sola celdas que se permite, ¿no es cierto?, que por ejemplo la persona pueda editar y cuáles no puede editar. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ahí lo que hacemos es, ¿no es cierto?, ingresamos y voy a formato, ¿no es cierto?, y se da cuenta, ¿no es cierto?, que el contorno ya no está, significa que está con posibilidad, ¿no es cierto?, de ser modificada, es decir, está desbloqueada. Entonces, podemos bloquear o desbloquear una o más celdas. ¿Ah? ¿Mm? Vamos a formato y se puede desproteger, ¿no es cierto?, la celda. Entonces, en este caso ya no están protegidas. ¿Mm? Ahí, si se da cuenta, solamente queremos desbloquear código y también queremos desbloquear cantidad. ¿Mm? ¿Mm? Ahora vamos a proteger la hoja. ¿Para qué? Entonces vamos a colocar una contraseña. ¿Mm?
Entonces, lo que voy a seleccionar es lo que la persona puede hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede seleccionar celdas desbloqueadas, pero no puede aplicar formato de celda, por ejemplo, no puede eliminar filas, no puede ordenar, en fin, ¿no es cierto? Entonces, si marcamos, por ejemplo, insertar columnas, significa que la persona va a poder hacer eso. ¿Mm? Entonces ahí colocamos, voy a escribir la contraseña, aceptar. Entonces, en este momento esa hoja está bloqueada. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a borrar eso. Por ejemplo, la persona, ¿no es cierto?, quiere un borrador. ¿Se da cuenta? La celda está bloqueada, ¿no es cierto? Y ahí nos damos cuenta que estaría bloqueada esa celda. No lo permite hacer modificaciones. Pero si se modifica las celdas que están desbloqueadas, ahí justamente es así, se puede, ¿no es cierto?, modificar. ¿Mm? Perfecto. Ahí en ese caso, ustedes se dan cuenta, se ha bloqueado, ¿no es cierto?, la planilla, se ha, ¿no es cierto?, desbloqueado así dos columnas de tal forma de que solamente se pueden modificar dos columnas, la que tiene que ver con código, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la otra columna que también habíamos bloqueado, o desbloqueado, mejor dicho. Pues, ¿no es cierto?, a desproteger todos esos datos. Fíjese que en ese caso lo que hace es que, ¿no es cierto?, si se protege, perdón, la hoja, lo que hacemos es incorporar, ¿no es cierto?, una clave. Entonces, en ese caso, toda la hoja, ¿no es cierto?, quedaría protegida. En ese caso, ojo, aquí lo que estamos haciendo es protegiendo la hoja, no el libro. Así que lo que estamos haciendo es que esa hoja efectivamente estaría protegida. Por ejemplo, si queríamos agregar un dato, ¿no es cierto?, entonces, se da cuenta, ahí, ¿no es cierto?, lo que hemos hecho es desproteger las tres columnas correspondientes a código, descripción, precio, pero otro sector de la planilla, de la hoja, no se puede modificar. Entonces, acá hemos protegido la hoja con, ¿no es cierto?, mantener disponible código y también lo que es el otro, ¿no es cierto?, otra columna, ¿sí? Bien. Vamos a colocar una protección especial en donde vamos a ir a archivo, vamos a guardar como, ¿no es cierto? Vamos a examinar. Bien. También se puede apretar la tecla F12. Ahí, ¿no es cierto?, aprieta F12 y aparece justamente la ventanita, ¿no es cierto?, que sería de guardar como. Ahí, ¿no es cierto?, colocamos archivo seguridad. Ahí, ¿no es cierto?, estamos opciones globales, ¿no es cierto?, opciones generales, ¿ya? Ahí tenemos una contraseña de apertura y otra de escritura. Podemos colocar, y de hecho nos piden dos contraseñas que son distintas, contraseña de apertura y otra de escritura. Entonces, aceptar y colocamos, ¿cierto?, lo que sería nuestra, digamos, contraseña tanto de escritura como también de lectura. Y aceptamos. Esperamos que guarde, ¿no es cierto?, el documento. En este caso, ¿no es cierto?, justamente vamos a, por ejemplo, queremos abrir el documento. Cuando se abre el documento, por ejemplo, de seguridad, por ejemplo, ahí se abrió, ¿no es cierto? Entonces ahí se abre justamente el libro.
Si por ejemplo, si se quiere, ¿no es cierto?, modificar, entonces, suponiendo que usted no le da la contraseña de escritura a otra persona, entonces solamente podría leer. ¿Mm? Bien. ¿Mm? Ahí, por ejemplo, si se dan cuenta, ahí la persona puede modificar su lectura. Entonces, cuando, ¿no es cierto?, por más que modificaciones que se hagan, cuando quiera guardar cambios, justamente no le va a permitir, ¿no es cierto?, guardar estos cambios. Cada vez entonces que la persona vaya a guardar el documento, ¿no es cierto?, va a encontrar efectivamente el documento tal como fue recibido, sin modificaciones. Ahí colocamos nosotros nuestra contraseña de seguridad. Y, ¿no es cierto?, además creamos una contraseña, incorporar una contraseña de escritura. ¿Ya? Entonces, ahora no solamente vamos a leer el documento, sino que también tenemos la posibilidad de escribirla, modificarla, ¿no es cierto? Entonces guardamos cambios, ¿cierto? Y usted se da cuenta, ¿no es cierto? Ahí tenemos lo que sería la lectura y la escritura. ¿Mm? Ahí, ¿no es cierto?, con ello hemos logrado observar que también se puede, por un lado, proteger la hoja, como también se puede proteger el libro.